por la 92.9. Al aire. Este domingo 21 de abril venga a compartir el Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid de Sheraton Santiago. Actividades y salas de juegos especiales para los niños. Precio de 41.900 pesos IVA incluido y 50% de descuento para niños. Reservas al 227-07-1111. Ya está con nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde usted quiera. Encuéntrelo en supermercados, mini markets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfrute de su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriahankook.cl. Hay libros para regalar en el día de hoy, son 2 muy buenos retratos de Truman Capote, que son ensayos sobre personajes como Charles Chaplin, Pablo Picasso, Elizabeth Taylor, Coco Chanel, Marcel Duchamp, que fueron contemporáneos, algunos de ellos, de Truman Capote, uno de los mejores escritores estadounidenses, autor de probablemente el libro de realidad policial más extraordinario y una película muy buena que se llama Sangre Fría. Y en este caso está la pluma de Truman Capote detrás de estos semblanzas. Y también Hacia el Infinito, que es Mi vida con Stephen Hawking, que es la historia de la esposa de Stephen Hawking, el físico inglés, y es el libro en el que se basa la película La teoría del todo. Por eso tenemos estos 2 libros, acuérdense, mañana son sorteados los libros, así que puede concursar hoy día y todo mañana. Hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Eres parte del panel. Eres combinación clave. Pues bien, ¿cómo están ustedes? Está con nosotros aquí. Muy buen día. Karina Oliva, y también Jorge Gómez. Buenos días. Claudia Dides no ha llegado. No ha llegado. Y Oscar Rementería tampoco. Deben venir juntos. Sí, pero hace tiempo que no ha faltado varios martes del Oscar. Sí. Hoy en la mañana le escribí. Ha desaparecido en acción. Sí. Apareció en acción, sí. ¿Qué Pero ha tal? tenido hartas reuniones, sí lo he visto ahí, con hartas gestiones Sí, con el gobierno. Sí, bien, yo quería proponer algo que me parecía como importante debatir, que tiene que ver con lo que está pasando en torno al debate que se da, como que quedó Chile al medio entre un conflicto entre Estados Unidos y China, que no me parece menor. Porque al principio, como parte de la gira del presidente a Asia, se iba a reunir en China, iba a ir a las grandes empresas que tiene China con mercado en el mercado chileno. Una de las más grandes, evidentemente, es Huawei. Hoy día la empresa que en Chile más celulares vende, y vende más que Apple. Y de repente viene Mike Pompeo. Sí. Y son bastante buenos, las cámaras son bastante buenas. Y Huawei? no tengo Apple. Estoy en el otro lado de la bolsa. pero después viene Mike Pompeo y cambia la agenda del presidente. Entonces eso no me parece menor, más allá que el conflicto, porque dentro de los temas que se va a tratar el TPP, o sea, hay una marcada de agenda política, diplomática y comercial hacia Chile muy, muy directa. Qué bueno que planteaste el tema, porque yo creo que es un asunto que se extrapola a muchos ámbitos. Yo creo que en el fondo acá la tensión que tiene China y Estados Unidos, algunos hablan de una especie de nueva guerra fría entre 2 potencias. Pero en el marco financiero, básicamente. En el marco financiero, pero yo creo también en el marco cultural. Ni siquiera en el marco ideológico, porque yo creo que China hoy día es una hibridación bien compleja con un capitalismo que está relativamente controlado por un partido único, pero que es un capitalismo que se extiende. Bueno, ayer discutíamos en un almuerzo en la fundación y algunos me decían que no calzaba dentro del concepto del capitalismo. Por la competencia, dices tú. Claro, porque en el fondo no había un ejercicio libre de la propiedad privada, pero es interesante. Pero si genera un mercado oligopólico como en Estados Unidos, ¿quieres generarlo acá? Claro, y es como y en el fondo, claro, por eso estas 2 potencias, por ejemplo, el tema de cómo China ha ido
desplegando lo que en la teoría de las relaciones internacionales se llama el poder blando. Por ejemplo, en Chile existen alrededor de 2 o 3 centros Confucio, en otras partes igual. Hay una pugna entre dos potencias que están tratando de determinar cuál es el balance y cuál es su rol dentro del ámbito internacional, y yo creo que en este caso incluso la advertencia como de Pompeo con respecto a Chile es como, bueno, o ustedes están con nosotros o están con los tinos, y yo creo que... No, es peor. No te equivoques en lo que está diciendo Estados Unidos hoy día respecto de los distintos países. No, la pregunta es otra. La hizo ya alguna vez George Bush, hijo. Ustedes están con nosotros o contra nosotros. Claro. Pero en el fondo el estar a favor de China no es estar con China, es estar en contra de Estados Unidos. Y yo creo que es importante el observar esas sutilezas, porque al final... que no fue muy sutil tampoco. No, por eso pero no son tan explícitas, a eso voy. Pero en el fondo te va demostrando cómo estas dos potencias tratan de incidir en los actores menores a nivel regional, sí. Y cómo ahí, ojo, yo creo que China lleva mucha ventaja, porque China ha desplegado un poder económico enorme, lo que tú decías, por ejemplo, Huawei, los mismos autos, ellos están instalando mucho poder blando. Y no solo en infraestructura, no solo en inversión, son los principales socios comerciales hoy día, en el caso de Chile, son sus principales socios comerciales, por lo tanto... Yo creo que la tensión hoy día a nivel de estas dos potencias, donde Rusia aparece, pero yo creo que Rusia no tiene la capacidad que tiene China. Y los intereses de Putin son otros también. Son otros, aparte el más control regional, claro, que tiene que ver con la zona balcánica. Pero yo creo que en esto es interesante como por una parte aparece un presidente como Donald Trump con Pompeo en salir de una manera muy, muy agresiva a notificar a Chile. Con esa frase muy parecida a la de Bush, y que el embajador de China en Chile de China, o el embajador chino eso, fue muy categórico en decir que esto es una advertencia, y lo quiero decir como, dice que, creo textual, el tema principal es Chile, lo otro que Pompeo haya ido a otros países es un agregado, lo principal del viaje de Pompeo fue pasarle el mensaje bien claro. Como el presidente Piñera está a punto de viajar a China, Pompeo viene a decir, cuidado con las inversiones en China. O sea, también ellos hacen una respuesta bastante categórica y bastante directa a las intenciones de los chinos. Lo hacen explícito. Lo hacen explícito, claro. Que aquí se quiere hacer un bloqueo comercial, que se quiere limitar la política financiera, económica y comercial china a nivel internacional, y que para lo que es el Cono Sur, Chile evidentemente es el punto más estratégico y el más grande, porque es el socio comercial más grande de la región. Y el que tiene más estabilidad económica. Claro, porque si bien las economías de Argentina y Brasil son mucho más grandes, no tienen tratados de libre comercio directos con China como el volumen que tiene Chile, que es el que por donde ingresa y se reparte la mercancía a nivel regional. A nivel regional. Entonces, creo que además esta situación entre China y Estados Unidos viene a retroceder una posición, o sea, después de la Guerra Fría entró el mundo unipolar, ahora quieren volver al mundo bipolar, estas tensiones, pero es como que no hay un avance, algo que pudiese haber más allá. ¿Multipolar? Sí, como algo más multipolar. Y eso que ya se le sacaron una foto hasta un agujero negro, seguimos en el realismo político del siglo XX. Y es complejo eso. ¿Sabes lo que pasa? Creo... durante muchísimo tiempo, décadas después de la Segunda Guerra Mundial, incluso después de la Guerra Fría, mejor, se consintió en la idea de que los países era mejor que tuvieran alianzas amplias en todo tipo de materias, políticas y en materia económica, y que eso era algo que beneficiaba a los países, a los grandes porque tenían mercados asequibles, a los chicos porque eran protegidos en caso de los vaivenes de la economía, y por lo tanto se pensó, mira, los grandes acuerdos son la forma en que... El multilateralismo.
Quienes más crecieron, curiosamente, durante todo eso, en gran medida fueron países chicos, que crecieron, que mejoraron su situación, que crearon clases medias, y los países grandes que estaban acostumbrados a descollar, bueno, sufrieron embates grandes y tienen más que perder cuando hay grandes problemas económicos. Y surge ahora esta idea de somos lo suficientemente grandes como para no necesitar tener acuerdos del resto. Y cuando eso ocurre, cuando se vuelve un poco a esa lógica, los problemas son de uno a uno. Tú tienes que singularizar quién es tu enemigo, y tienes que identificarlo, tienes que decir me estoy refiriendo a ese, y empiezas a usar tu poder para que los demás también lo consideren enemigo, o por lo menos lo consideren impropio de que tú hagas negocios con ellos. Y pasa de que tú tienes a China y a Estados Unidos como los dos megapoderes, pero tienes también a Rusia muy potentemente, tienes todo lo que pasa con Alemania y Francia e Inglaterra en la... Pero lo complejo para Estados Unidos es hasta qué punto se puede dar la situación de quedar en evidencia que ha tenido un deterioro de su poder a nivel internacional, que tiene en el mundo financiero y económico. O sea, el crecimiento de China ha sido muy fuerte en los últimos 15 años. Entonces, este juego de como mostrar o hacer un gallito también es muy probable en esta incertidumbre financiera, sobre todo que las grandes crisis económicas de los últimos años, sobre todo desde la 2008, la subprime, golpean mucho más a Estados Unidos que a China. Hay un debilitamiento también que puede dejar en el corto plazo o en evidencia un deterioro del poder que tiene Estados Unidos y enfrentarse a una guerra que más bien empieza a mostrar como un discurso de que vamos ganando y le vamos como envalentonando como el tipo fuerte del barrio, pero al final está más bien un poco más deteriorado que el otro ha ido creciendo con una economía que por la cantidad de población en sí misma hace que tenga la posibilidad de tener un control económico y una estabilidad distinta que no tiene Estados Unidos. Y al mismo tiempo que le vaya a pasar que esto en términos de armas, de guerra, en términos bélicos también puede mostrar que mucho decir en realidad puede ser más bien mostrar una fachada de un deterioro interno, como también ya le pasó a Estados Unidos incluso con la guerra de Vietnam. O sea, yo creo que si uno ve y analiza, por ejemplo, el endeudamiento del aparato público estadounidense, efectivamente su economía está en... O sea, la crisis en el verano que... Está ralentizada, si podemos decirlo así. Y efectivamente lo que hace Trump es tratar de reactivar esa economía, pero yo creo que lo hace quizás de manera errada. Yo no sé qué va a pasar en realidad, pero trata de hacer un cierre en el fondo, más que una apertura a nivel económico. Y fíjense cuando él trata como de ver todo lo que se llama, ¿cómo se llama? El cordón rojo, que es como la zona industrial estadounidense deprimida, y él trata como de plantear que quiere recuperar eso. Dakota, toda esa zona. Claro, Detroit, entonces nosotros vamos a volver a hacer los autos y todo. Pero yo creo que hoy día en el escenario económico, China todavía tiene una sustentabilidad en el mediano plazo que es mayor que la de Estados Unidos en términos de producción. Y eso obviamente a los estadounidenses los pone un poco tenso, porque el deterioro más fuerte es el empleo. No, claro, pero interno, pero a la vez, o sea, la economía estadounidense depende de su flujo hacia afuera, no es autártica la economía estadounidense. Hay un punto que quizás no se sea demasiado, pero yo creo que es necesario ponerlo arriba de la mesa. China tiene 1.400 millones de habitantes. Claro. Pero tiene un nivel de disciplina para esos 4.400 millones de habitantes, va a ser una dictadura, pero superficiente en términos. Tiene un nivel de disciplina en términos, ellos deciden transformarse mañana en productores de, qué sé yo, madera prensada, y tú al cabo de un determinado tiempo tienes la mayor industria de madera prensada que existe. En Estados Unidos, la democracia norteamericana es contradictoria, es controversial, está en tensión constantemente. Tú tienes personas que están declarándose en huelga en un momento dado por determinadas cosas, y eso los ampara la ley, lo hace, otros son verdes, otros son... Por lo tanto, lo que asusta a Trump, que lo he dicho varias veces, es esta suerte casi como de monolitismo
absoluto de Sí, China, que puede seguir una decisión A o B y afectarte la correlación de fuerzas obvio que económicas del Claro, del porque planeta. una decisión de China con el nivel de disciplina, con la cantidad de población que tiene, cambia el eje completo. del mundo de manera directa y un impacto directo. Porque además hay que considerar que sobre todo Imagínate tú que un Ojo que campo- China no ha manifestado, todavía no ha mostrado su real Pero capacidad militar. imagínate que de repente, estoy inventando, pero... Está con un potencial imagínate de crecimiento importante. Que China decidiera, por ejemplo, cambiar el proveedor de algo. o sea, de algo pero masivo. cuando dijo que iba a Cuando te cambia el proveedor de algo, te cambia la estructura económica del Pero, planeta. pero claro, piense obvio. que cuando China decide detener la compra de cobre para Chile, el valor del cobre se Desploma, fue, obvio. se desplomó y habían comprado mucho cobre porque estaban haciendo reserva de cobre para la producción que venía en Claro, hacen adelante. compras a futuro. Estaban Así haciendo compras a futuro. Entonces, son súper determinantes y creo que además en la economía china, si no me equivoco, entre más o menos el 2000, al principio del 2000 hasta el 2010, era una economía que estaba teniendo al día crecimiento, o sea, ellos tenían todos los días, entre comillas, la satisfacción interna china era que todos los días había una cantidad de ricos nuevos. O sea, Sí. que China estaba produciendo no pobreza, siendo un régimen, entre comillas, comunista, producía riqueza, pero no riqueza solo estatal, sino que estaba generando riqueza al privada. sector privado Además, para el China. crecimiento Y eso económico El fue dueño un de golpe. Huawei, el dueño de Huawei, que está entre los más millonarios de Forbes. Sí. Igual que de Alibaba, etcétera. Entonces, AliExpress, todo ese mundo crece. Entonces, evidentemente, ese impacto como paradigma de crecimiento económico le golpea a Estados Unidos de manera directa. Unión Europea Y a la también. Unión, bueno, yo creo que a los primeros que les O golpea, sea, yo creo evidentemente, que es la Europa Unión ya, Europea. como la otra vez leí, no me acuerdo si en un artículo. Y fue, los británicos Europa ya siguen es insistiendo ya en es- el Brexit. Ya es un museo en términos económicos. Europa ya es un Es como, museo en fíjate términos que en económicos. esta tensión como que Son el dueños granito de, está son corriendo en dueños nuestro de lado. 12 clubes de Sí, fútbol, las fútbol. grandes ligas, ¿Sí? los chinos. No, y ve cuántas automotrices han comprado, porque si no me equivoco, compraron la Volvo. MG. MG, que era británica, Ahora lo hacen en China. China. Una serie de industrias automotriz, ellos la han Pero comprado. sí, hay Incluso una- lo que hacen es como La contratación de los Renault, ingenieros. la Renault Ingeniero, también la véngase compraron, conmigo. la Renault también. Sí. Parte de lo que era la Opel y Chevrolet tiene un capital Fíjate, bastante la Volvo, fuerte que en- era la tradicional sueca. Ahora, China también ha invertido bastante en lo que es desarrollo de capital humano. Obvio. Recordemos que las Es que es lo que universidades más tienen, chinas... po. No, sí, pero me refiero a Tienen la eso. preparación de profesionales. Las universidades chinas ya están apareciendo en los rankings internacionales y de hecho hay una universidad, que no me acuerdo, Tsinghua, algo así el nombre, que tiene un convenio directo con la Universidad de Harvard. O sea, eso te demuestra claramente cuál es el nivel para dónde quieren apuntar los chinos. No cabe duda de que China va a ser el país hegemónico en La 30 potencia. años más. Yo tuve en Harvard, yo tuve 5 compañeros chinos, Ujú. todos hijos únicos. Sí, pues la Por la política del hijo política, único. Todos hijos únicos. No podían nacer mujeres. Y de esos No, 5, te- 4 eran becados totalmente y uno era becado parcialmente. Ahora, Las abandonan. es que siguen preparando capital humano, o sea, los chinos claramente se están distribuyendo por todo el mundo, están ocupando puestos estratégicos, China le presta plata a Estados Unidos, eso no es ningún secreto, lo que en los años 60 Estados Unidos le prestaba a todo el mundo, ahora China le presta a Estados Unidos, pero China todavía tiene un problema, tiene dos problemas principales, diría yo, que todavía genera rechazo en términos globales. Uno es la corrupción, principalmente de las cúpulas, y de hecho es algo bien visto. Fíjate, en China es bien visto pagarle a un funcionario para apresurar los trámites. ¿Ya? Eso es algo cultural y es algo que tienen que erradicar. O sea, se sabe que hay corrupción, pero principalmente en términos de las cúpulas para ayudar a la, digamos, a la gestión de las empresas. Eso es un problema que ellos tienen. Y lo otro, lo que se llama el dumping laboral. Porque si estos audífonos cuestan 2 pesos, es porque realmente a los chinos le pagan medio peso por hacerlo. Y no estamos hablando que se están pagando sueldos de mercado, se están pagando sueldos tremendamente bajos para poder ser Controlado. competitivos a nivel internacional. Ahora, claro, en Chile, por ejemplo, con los tratados que firman, no puede generar en sus productos, no puede vender productos, yo recuerdo Italia, por ejemplo, con dumping ambiental, es decir, que para producir esto en Chile yo contamino, eso no me lo compran en Italia.
tuvieron que hacer una reconversión de producción en algunas empresas contaminantes. Pero eso no es aplicable a los chinos, porque realmente poner restricciones en los productos que compran los países generaría crisis de abastecimiento en lo que estamos acostumbrados a acceder de manera habitual y de manera absolutamente expedita. Oye, buenos días, yo no los había saludado. Buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes. Claudia Díez también está. Sí, me llegué al conflicto mundial, parece. Sí, yo me preguntaría qué significa para Chile todo esto en el marco de su matriz productiva y en el marco de además de una economía extractivista, como hemos hablado varias veces, por lo menos acá algunos de nosotros que plantea eso. Y creo que la venida de este señor norteamericano a Chile también nos plantea como lo que pasa durante toda la historia de América Latina, ¿no? Esta yo diría, capacidades que tiene las grandes potencias, las grandes corporaciones de poner en orden a sus peones para ver qué pasa con una competencia a nivel mundial, que yo creo que eso es lo que se está jugando, es quién gana, quién está a nivel en la economía global y se están peleando entre las grandes ligas. Y el punto es cómo eso afecta a Chile. Y ahora que se va a votar pasado mañana, creo que, Karina, ¿no? El TPP. También ya algunos demócratas cristianos han dicho que van a votar a favor, por lo menos 2 o 3, lo cual yo lo encuentro lamentable, porque la verdad es que ese es un tratado de comercio que creo que nos deja bastante atrás y que puede pasar un poco lo que dice Oscar, ¿no? Que van a haber países que justamente no nos van a comprar a propósito de este tratado, y por otro lado que en manos de quién quedan las semillas, en manos de quién queda toda la farmacéutica, los laboratorios. Entonces me parece que se están jugando varias cosas al mismo tiempo, pero creo que es la misma lógica de siempre, quién conquista el mundo, Game of the Throne, así a propósito de los nuevos capítulos, y creo que es un juego de poder político, económico, geopolítico, y nosotros nos vemos involucrados como un peoncito. Ahora también puede ser que nos veamos involucrados porque viene la PEC y porque está la COP25, entonces somos como importantes este año por un tiempo. Pero yo creo que ahí, yo concuerdo contigo, Claudia, yo creo que es súper, y porque me parece importante poner el tema, porque de manera... Sí, lo que ocurre obvio. con Pompeo cuando viene y dice, y el Yo le nombre decía, que tiene, yo le decía Pompadour. cuando Como deja Pompeyo. sí, es como que pone de manifiesto los conflictos que hay en términos de la comunidad internacional respecto a las soberanías que cada uno de los países tiene, porque en definitiva la orden explícita que da el secretario norteamericano, después lo que empieza a emplazar también el embajador chino, y con un presidente Sebastián Piñera un poco acorralado, que más bien dice mejor no voy, al final dice no está en la agenda ir a Huawei, después de haber estado en Estados Unidos en el verano con la banderita ahí. Entonces y viene el conflicto que entre las cosas que se van a tratar fuertemente en la gira Asia es lo del TPP, porque cuando se lanza el TPP, uno de los integrantes también era Estados Unidos, gana Trump y dice, y se retira. Claro. Entonces hay un conflicto que tiene que ver directamente con este tratado, que afecta también de manera directa a la soberanía. Así es. Sí, pero mira, es como una tragedia griega. Sí. Por donde decida es como que está la cosa un poco pero sabes oscura. que en el caso de Pompeo es lo que está haciendo, bueno, es la función que le corresponde como ministro de Relaciones Exteriores, que Sí, el secretario de Estado. No, más que presionar, yo creo que no creo que pueda presionar. Él está visibilizando el conflicto que tienen, está tratando de buscar una justificación. Por ejemplo, manifestaba de que el dueño final de Huawei era el gobierno chino, que prácticamente se está quedando con todos los datos personales de las personas que ocupaban esos celulares. Encuentro un poquito patúo viniendo de Estados Unidos en todo caso, que hable sobre captura de datos personales. La última vez a Sánchez. Claro, pero el presidente Piñera sabe que independientemente de lo que diga el gobierno norteamericano, tiene que seguir manteniendo buenas relaciones con China y punto. Pues sí, claro. Nosotros le vendemos a China mucho, bien con le con compramos Dios y a el diablo. China mucho, y esto es parte de la labor que él cumple como ministro de Relaciones Exteriores. Es lo mismo que Ampuero cuando viajaba hablando sobre el conflicto con Bolivia. Yo ahí estoy de acuerdo. No creo que hayan presiones más allá de las declaraciones que hizo el secretario de Estado norteamericano. Pero lo que sí es importante que tratar de minimizar los impactos de este conflicto con nuestro país. Nosotros efectivamente le vendemos materias primas a China. O sea, le vendemos el cobre y compramos los cables, los iPhone, los Huawei, los Samsung.
todo ese tipo de artículos, porque China los produce, porque China tiene la tecnología, tiene la materia gris, porque hoy en día tiene los profesionales para tiene producir tecnología que nosotros no podemos dar, así de simple. Muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no hacemos los cables en Chile? Porque hacer los cables de cobre en Chile igual saldría más caro que comprárselo a los chinos. Y esa relación tenemos que seguir manteniéndola. Ahora, ¿qué es el desafío? Lo que se viene, el litio. Claramente, ahí sí que no tenemos que arruinarlo como lo hicimos con el cobre. Desarrollar tecnología y tratar de exportar el litio lo más procesado posible. Ya se entregó, ¿cómo que no lo No, pero claramente ellos van a hacer... Sí, pero es que no se entregó, se concesionó, se vendió porque ellos van a hacer la batería. Sí, pero es que lo mismo que si se vendiera a Francia o el litio o Estados Unidos. Que tenemos problemas. Y de hecho no se vende el litio probablemente a Estados Unidos porque Estados Unidos no tiene la capacidad para hacerlo tan barato como lo hace China, pues eso es parte de la realidad. Yo de verdad creo que lo más importante, eso más allá del litio o cualquier otro elemento que se pueda vender o comprar, es la guerra de poder que hay, cómo nos vemos involucrados y cómo además vienen a darnos no te involucras, no puedes no involucrarte porque te fuerzan a involucrar. O sea, si miramos, pero lo que estoy diciendo, pero eso ha sido parte de la historia de la América historia, Latina. o sea, por ejemplo, las pugnas entre Inglaterra y Francia o España e Inglaterra. Yo creo que las pugnas han sido parte de la historia del mundo. Sí, pero también tampoco potencia actual. Obviamente no, con eso no estamos justificando. Lo que quiero decir nadie está justificando, esto no es nuevo y tampoco es nuevo que Estados Unidos venga a bajar la línea a los países latinoamericanos. Sí. Eso es parte de la historia latinoamericana. Y creo que va a hacer esto y va a tener esta acción, y también en caso de va a poner las condiciones o toma las represalias porque lo hace, y no tiene que ver con amenaza, tiene que ver con que es la política exterior norteamericana, tiene una lógica del realismo político más clásico. Eso yo creo que hay que verlo como real. Si uno lo ve en términos reales, pero las potencias siempre actúan así, siempre. Si miramos, por ejemplo, la Guerra Fría, la Unión Soviética actuaba en América Latina, Estados Unidos actuaba. Sí, antiguamente, cuando por ejemplo estaba en pugna entre Inglaterra y España por las zonas americanas, también incidían. ¿Quiénes financiaron a los independentistas? Pero hay una diferencia ahora. China tiene las lucas y la tecnología para hacerle collar a Estados Unidos. Yo creo que China también va a meter su... Yo creo lo mismo. Es más, creo que lo que demuestra este conflicto y la posición que tiene Chile es que a pesar de ya haber pasado la Guerra Fría, a pesar de ya estar en el siglo XXI, tiene un deterioro y un poco avance en el progreso de sus sectores productivos, en su matriz productiva, que hace que para enfrentar una tensión como esta está en el mismo punto que en el siglo XX. O sea, todavía en un sistema productivo primario, en que depende completamente de la extracción y de la compra de materias primas. O sea, los países que han logrado mejorar su capacidad para enfrentar estas situaciones también tienen que ver con las decisiones políticas que han tomado para volverse actores políticos más fuertes. China, que era nada en términos de potencia mundial hace 70 años, 80 años, y que hoy día está todo el mundo preocupado por si es que eres o no eres asociado a la economía china. Aunque ojo, hay historiadores económicos que dicen que China está volviendo a recuperar su condición de imperio antiguo. Bueno, pero condiciones como de nuevo. Claro, lo que pasa que ahora se adaptaron y ¡pa! Sí, pero una condición de imperio que estaba circunscrita a donde podían llegar, digamos, territorialmente hablando. No es una cosa global como ahora menor cuando ganan los mongoles. Tenemos que hacer una pequeña pausa y volver. ¿Tienes listo tu comentario en redes sociales? Ya regresa Combinación Clave. En la 92.9. Tu opinión nos importa. Hora clave. 10 de la mañana. 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. Entonces yo podría entender que un técnico ve puros jugadores malos y dice ya, defendamos, ya, me voy a adecuar a esto. Rotemos la pelotita, pero es que con Aranguis, con Vidal, con Pulgar, con Hernández. Medel no es de los que habla para la galucha, para dejar tranquilo a la gente. O sea, realmente yo creo que él piensa que hicieron un muy buen primer tiempo.
Es preocupante, po. Es preocupante. Porque ni siquiera hay una crítica. Chico Peñalillo, Francisco Aguiluz, Chamagol González, Vane Grant, Edson Figueroa, Marcelo Muñoz y nuestro nuevo fichaje, Felipe Bianchi. Estoy en manos de los jugadores. Esa frase a mí me hizo tiritar. Estoy en manos de los jugadores. ¿Cómo un técnico dice eso? Estoy en manos de los jugadores. Ellos son los que yo no, aquí estoy pintado, no tengo nada que hacer porque si los jugadores quieren, me van a hacer caso, Claro. si no, no. Fracasaron. Los que pensaban que era un buen camino y los que lo llevaron a cabo, eso rueda, fracasaron en ese camino. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. En Sheraton Santiago te esperamos este domingo 21 de abril para disfrutar del Sunday Brunch Pascua en el restaurante El Cid. Entretenidas actividades y juegos especiales para los niños. Reserva al 22707-1111. Te esperamos en Sheraton Santiago. Atento, ya está de vuelta tu programa de actualidad y debate más entretenido. Tu opinión nos importa, así es que toma tu lugar en el panel, en @Radio La Clave y comenta. Es tu combinación clave. Almuerzo de negocios, el ambiente perfecto para disfrutar un break de su trabajo y degustar de una exquisita oferta gastronómica es en restaurante El Cid del Hotel Sheraton Santiago. De lunes a viernes de 12:30 a 15:30 horas, reservas al 222-335-1000 o en sheraton.com/Santiago. Empiece su día con toda la energía natural del Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Pruebe el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas de máquinas self-service. Expreso, chocolate fuerte, té chai y otras bebidas calientes lo esperan para recargar su día. Con Marley Coffee disfrute su día con toda la onda. Batería Hankook tiene lo mejor de la tecnología coreana, 100% libre de mantención y la mayor cobertura de garantía en el mercado, con una calidad superior y un rendimiento excepcional. Batería Hankook es su punto de partida. Busque los puntos de venta en bateriashankook.cl. Tenemos 2 libros para regalar hoy día. El de Truman Capote Retratos, que es una semblanza muy esquemática y muy detallada en términos literarios. Libro chiquitito pero valiosísimo, con semblanzas sobre personajes como Charles Chaplin, Pablo Picasso, Elizabeth Taylor, Coco Chanel, en fin, Truman Capote con su mejor pluma. Y el libro de la esposa de Stephen Hawking, que se llama Hacia el Infinito, el libro en que se basa esta película de la teoría del todo. Si no sé si ustedes la vieron, realmente Jane Hawking, que es la autora, y la relaciona. Esto todo se regala mañana, así que pueden concursar todo el día de hoy, todo el día de mañana, con el hashtag combinación clave y agregando @megustaleercl. Ninguno de ustedes 4. No, No, si ya lo iba a preguntar sabemos. si es la primera esposa o la segunda. La cuarta. Esta es, yo La creo primera. que, no sé si es la primera, yo no estoy seguro si es la primera o el... No, pues Jane es la que está con él en el proceso Al de la inicio. universidad. Sí, po. sí, es verdad. La primera. La primera. Ven, yo vi la película. No leí el libro. Ya. Muchachos, en todo caso, es China interesante. ganará. Interesante lo que va a pasar porque los tamaños sí importan. En muchas cosas. Sí. Los tamaños pues, ¿para qué los hablar con tamaños sí cuestiones? importan. Y los volúmenes, Claro, la capacidad poblacionales, de- los volúmenes Muy importante. poblacionales son extraordinarios, no solamente para la guerra, que es una cosa obvia. No, para el mundo, para la economía. y la Para el mundo producción. económico, porque tú puedes ser alguien que produzca una barbaridad o alguien que compre una barbaridad. claro. O los dos. Bueno, es que la población es un Y factor son los dos. productivo. y en las dos tienes, Tiene cada vez más poder adquisitivo los tienes chinos. poder para influir. Estados Unidos, por ejemplo, está aplicando sanciones Claro. con una derivada ¿De qué? hoy día. ¿Cuál? Está diciendo las sanciones a China son voy a ponerlas con Irán, que son mucho más claras. Sí. Dice, nosotros le aplicamos sanciones a Irán, pero cualquier país que le compre petróleo a Irán
de alguna manera también recibe sanciones. Pero es como lo que pasa con el bloqueo cubano. Tú bloqueas, claro, a otros países para que hagan cosas. Y parte de eso es probablemente lo que tiene que ver con esta súbita negativa a visitar Huawei, digamos. Porque tú dices, ok, tú vas a China, bueno, no te puedo impedir que vayas a China. Pero lo que no nos gustaría mucho es que te vincularas con las empresas chinas. Claro. Que a nosotros no nos gustan y a las cuales le hemos aplicado sanciones. Y por lo tanto, mejor que no lo hagan. Además y Chile, como es obediente, no vais. Entonces, tú lo dijiste. Además, por ejemplo, el tipo de sanciones que le tienen puestas hacia China es a la tasa arancelaria de intercambio entre Estados Unidos y las internas. El caso más clásico de las sanciones económicas que Estados Unidos impone es lo que pasa con Cuba. Quienes le vendan o trabajen con Cuba tienen sanciones. Quienes, entre comillas, han estado históricamente liberados de eso son los rusos, porque en realidad... Sí, los europeos en general. Sí, pero le puedes poner sanciones a una superpotencia. Pero convengamos una cosa. Los españoles tienen hoteles. Convengamos una cosa. Se hizo harta vista gorda con eso por parte de algunos gobiernos, incluso estadounidenses, donde tú tenías los canadienses, que está lleno de inversiones en Cuba. Europeos, españoles, el problema era cuando tú funcionabas con elementos estadounidenses, por ejemplo, tarjetas de crédito. O vuelos directos. Tarjetas de crédito. Claro. Tú pagar con American Express en Cuba. No, y pagar en dólar no conviene. O sea, la tasa que te cobra por cambiar dólares norteamericanos es mucho más caro que ir. Es mucho más. No un poco. Es harto la diferencia entre $1 y un euro, por ejemplo. No es tan poco. Pero evidentemente esto pone un ahora, y por ejemplo, en el tema de las trabas arancelarias, yo creo que a veces ese tipo de política en ciertos países es la soga al cuello. Y en este caso yo creo que Estados Unidos eventualmente se pone la soga al cuello. ¿Por qué? Porque finalmente lo que tú haces es obviamente impedir el ingreso de bienes que podrían a los cuales podría acceder la población, y por lo tanto haces que el costo de los bienes a nivel interno por la producción suba. Claro, porque tu población no necesariamente se ve beneficiada con tu proteccionismo, porque obviamente los bienes a nivel interno se elevan y por lo tanto eventualmente puede ocurrir que caiga la recordemos que sube $1 el precio del petróleo y Estados Unidos anda invadiendo inmediatamente. Entonces, claro, esto es una pugna. Yo creo que esto es un gallito que van a tener que zanjar pronto, porque en el momento que los norteamericanos vean que le empiezan a subir los productos de origen chino, que van a ser el 90%, pues ahora bloquearon, va a empezar, sí, pero te digo que esto es un gallito que tienen que sacar pronto, porque en el momento que los iPhone, por darte un ejemplo, empiecen a subir de precio, claramente eso va a repercutir, por ejemplo, en la aprobación del gobierno o en la posibilidad de reelección. Sí. Vamos a estar en año electoral en Estados Unidos, ya no están apareciendo precandidatos. Creo que es súper importante, cuando Donald Trump estaba en campaña, dijo que iba a cerrar parte de este mercado para generar nuevamente la producción interna y aumentar los niveles, porque había cerrado sobre todo las fábricas automotrices. Sí. Que tenían que ver con la Ford, la Dodge, la Chrysler. Entonces, cuando empieza a generar esta política, no ha crecido el nivel de empleabilidad en Estados Unidos, ni ha crecido económicamente. Entonces hay un deterioro del gobierno. Ha crecido un poco, pero no las expectativas que había proyectado el gobierno. Ha crecido un poco el nivel de empleo, bueno, a pesar de que Donald Trump dice que está en el nivel más grande de la historia de su... Que ha sido el mejor de la historia de Estados Unidos. Pero ha crecido efectivamente, porque acuérdate que bajó mucho y por lo tanto la tasa de comparación para el crecimiento era bien baja, digamos. Además hay una diferencia en el caso de las fábricas automotrices norteamericanas, principalmente están al lado, en México, porque están cerca del mercado principal que el de Estados Unidos. Entonces es mucho más fácil presionar para traerte las fábricas de México que presionar para que la producción que se hace en China te la traigas a Estados Unidos, porque hay costos realmente relevantes. Sí, ¿por qué la industria, por ejemplo, automotriz estadounidense empieza a decaer? Porque entre otras cosas los costos de fabricar un vehículo eran mucho más altos que lo que gastaba, no sé, por lo que primero gastaban los japoneses, que fueron los primeros. La importación de vehículos. Y lo que ahora gastan los chinos en producir vehículos de similar calidad,
Y yo mucho creo, más barato. y aquí lo quiero mezclar con algo que creo que es súper importante, porque estas políticas de primero procesos de completa apertura, de control, de entregar completamente el mundo financiero, de los altos y bajos financieros, y después generar un repliegue de cierre conservador, bastante conservador, genera deterioros políticos en el corto plazo, más allá de querer dar una satisfacción al mercado, a la población directamente, con una medida que más bien engañosamente dice va a resolver el problema. Ejemplo de eso es la crisis que se genera en Inglaterra, que dicen, bueno, este proteccionismo, este mundo anti-Unión Europea, en el sector conservador dice, bueno, queremos un Brexit. Y el Brexit le genera hoy día uno de los costos más altos que está teniendo un país. O, por Brexit ejemplo, es como algo que ya no queremos ni tocar. O, por ejemplo, Claro, el proteccionismo agrícola en Francia. Ojo, el Sí. proteccionismo agrícola en Tremendo. Francia es tan alto que al final el Estado tiene que subvencionar a los productores para que produzcan. Entonces, el costo del trigo, por ejemplo, es altísimo debido a ese proteccionismo. Ahora, Porque tiene que- pero tiene oye, que pero ver con las reglas de la volviendo a competencia. Estados Unidos, yo creo que, insisto, yo creo que esto es un gallito que comenzó Donald Trump y que se le ha ido escapando de las manos porque ha durado más de lo que Pero yo creo que lo no se pronosticaba. trata solo de gran apertura y como un repliegue, tiene que ver con que las reglas económicas internacionales son tan desequilibradas entre unos y otros, que estás en un punto de completa exposición a los vaivenes macroeconómicos y financieros, o estás en la marginalidad. No hay un punto de inflexión que genere ciertos grados de equilibrio, sobre todo para las economías más pequeñas. No, porque ahí depende la capacidad de los mercados. Sí, pero hay muchas personas que ven también en esto todo tipo de teorías conspirativas. Por ejemplo, aquí hay una persona que Claro, es un la anónimo, fortuna. así que por lo tanto no la nombro, digamos, pero ¿De qué, en Twitter? Sí, Ah. pero que plantea de que no hay que olvidar, de alguna manera dice, la situación de la SEC en Estados Unidos con respecto al propio presidente Piñera a través de la TAM. ¿Te acuerdas tú que hubo que pagar una serie de multas? Claro. Sí. Bueno, esas multas se pagaron, así que... Pero mi punto no es que tú no necesitas presionar demasiado a una persona en particular que es primer mandatario, porque el sector al cual él pertenece históricamente se ha abanderado pero muchísimo con Estados Unidos cada Sí, vez obvio. que hay este tipo de cosas. No necesitas de que tengas algún tipo de paraíso fiscal que te lo vayan a vigilar o que te amenacen con una situación impositiva o una situación de multa en la SEC, porque el sector lo ha hecho. Acuérdate tú cuando estuvo toda la discusión en el gobierno de Ricardo Lagos sobre si Chile debía dar o no debía dar el voto para en el invadir Consejo Irak, de Seguridad. en el Consejo de Seguridad. Aquí la cantidad de personas en las columnas del Mercurio que salían a decir de que no podíamos no estar con Estados Unidos y que había que estar con Estados Unidos y siempre con Estados Unidos, mucho antes de que fuera presidente Sebastián Piñera, eran innumerables. Porque culturalmente y, si tú quieres, económicamente ha estado siempre ese mundo ligado. Ahora, ahí yo Más a discrepo en Estados algo. Unidos que Europa. Yo Mucho más que Europa. Yo discrepo ahí contigo, Fernando, en un punto que es clave y que marca la diferencia con lo que hoy día ocurre. Porque en el contexto, por ejemplo, del Consejo de Seguridad, no sé si Chile tenía algún nexo económico con Irak. No era un socio comercial. Daba lo mismo. En el contexto de Guerra Fría, probablemente Chile tampoco tenía algún nexo con la Unión Soviética, por lo tanto el apoyo. Pero hoy día el punto clave es que hoy día Chile Sí, tenemos. tiene como socio comercial principal a los chinos. Sí, sin Sí. duda. O sea, los chinos en el fondo son los que nos compran nuestros productos, los que nos exportan sus Y no le productos. declaran Pero yo dumping creo en Por el... lo tanto, la necesidad, claro, por eso yo decía que esta cuestión, más que el Por eso criterio es que la como de adhesión adhesión ideológica, no es suficiente, yo creo, hoy día. No es suficiente, pero sigue, continúa Pero tal va a cual. No, está obvio, pero Sí, al final es como que la hay piensa. hay un elemento que es intercambio de la balanza que es muy importante. En esa época, cuando finalmente el gobierno de Ricardo Lago, que me pareció lo correcto, votó en contra de la invasión, me acuerdo que se estaba discutiendo un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no me acuerdo el nombre que tenía en esa época, No, el y se aplazó. TLC. El NAFTA TLC. era, o TLC. No, el NAFTA. El NAFTA, era la introducción del NAFTA. Y se aplazó. el NAFTA. Y se aplazó, y yo me acuerdo ahí cómo lo posicionó en Estaba la Soledad época, Alvear diciendo como que esto es canciller. parte del mal manejo político internacional de Lagos, Bueno. Pero hoy en día,
tú bien lo dijiste, el principal socio comercial, la principal potencia que nos compra productos a nosotros son los chinos, y yo creo que el principal país que nos vende productos a nosotros también son los chinos. Entonces cuando viene el secretario de Estado norteamericano y pone esta advertencia al presidente Piñera, comete también un tremendo error, porque ahora tiene dos alternativas al presidente Piñera. Una, por un lado, no reunirse con la gente de Huawei cuando visite China y todos van a decir que fue efectivamente pauteado por el gobierno norteamericano, o lo otro, reunirse con ellos para no recibir las críticas por eventualmente haber sido pauteado. Claro. Hay costos, sí, hay costos, pero probablemente China pueda subsanar esos costos, porque estamos hablando de una tremenda potencia que le presta más encima lucas a los gringos. O sea, pasamos del Estados Unidos de los años 60, que apoyaba económicamente a todos los países, con dinero, con préstamos, etcétera, a China, que está cumpliendo ese rol hoy en día. Eso manifiesta de que tiene los recursos, pero principalmente tiene la capacidad para poder presionar a los gobiernos. Yo les recuerdo Corea del Norte. Corea del Norte, todos saben que es prácticamente un país satélite de China, depende de la economía de China. Y lo que hubo ahí fue un gallito entre China y Estados Unidos a través de Corea del Norte hace un año atrás, cuando estaban las pruebas de los misiles y qué sé yo. Finalmente, ¿qué pasó? Bueno, el dictador de Corea del Norte recibió órdenes de China de agachar el moño y reunirse con el gobierno norteamericano, para que no se le saliera esto de las manos, como sucedió con la crisis de los misiles cubanos, que a Rusia se le salió de las manos haber enviado estas instalaciones a Cuba. La logró ya era la que mejor la manejó la crisis. Y ahí, claro. Hay que decirlo, no se vuelva loco, tranquilo. Lo que pasa es que hay gallitos de poder entre las superpotencias, pero de repente estos gallitos se te salen de las manos. Sí. Y yo creo que en el caso de Corea del Norte se trató de evitar que se saliera de las manos. Puedo plantear un tema que no tiene que ver directamente con el tema de económico ni la guerra de tronos ¿no? No, ni con la quemada del Notre Dame, ni nada. No, era una lástima, pero no me voy a meter. No, el proyecto de ley de eutanasia, que a mí me parece que es un gran logro que se llevó a cabo en la Comisión de Salud, que pensábamos que ni siquiera se iba a discutir. Lo bueno es que no necesita tener la venia, digamos, del gobierno. Y yo creo que ahí fue un gran trabajo de Vlado Miroso y del Frente Amplio por lograr que se avanzaran estas tres causales. Y que creo que además eso da cuenta, digamos, de un tema que no se quería tocar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido se avanza en las libertades individuales, en temas que, a mi juicio, mal llamados valóricos, porque digo que tiene que ver más con el derecho a decidir. Creo que es un avance, creo que es importante. Hay varias familias que han estado trabajando también, apoyando ese proyecto de ley, gente del Colegio Médico, aunque ellos están en una encuesta como la que hicieron con el aborto tres causales para ver qué opinan los médicos, pero me parece que de verdad es un gran triunfo y espero que se vaya a sala lo antes posible, y da cuenta más de estos dos casos de Paula fue la el más emblemático, que había solicitado eutanasia o el buen morir, como llaman otros, y me parece que es un gran triunfo. Fíjate, yo creo que yo no pensé que iba a ser tan rápida la posibilidad de discutir un tema de esa naturaleza en el marco del debate horroroso, digamos, que hubo del aborto, pero también habla bien de las transformaciones culturales en el país y habla bien también de cómo fue encauzado, digamos. Yo ahí de verdad le saco el sombrero al diputado Vlado Mirosevic, porque la jugó 100%. Es bien interesante desde el punto de vista psicológico, comunicacional, el tema de la eutanasia versus, por ejemplo, otros temas. Dale, a mí me gustan esas teorías. Porque aquí se da una de esas situaciones donde el que tú te percibas como potencial paciente apunta a una sensibilidad distinta. Por ejemplo, cuando tú le preguntas a la gente si es que consideras que debiera haber pena de muerte por determinados delitos, la gente en general en Chile responde que sí. Y responde que sí porque esas personas se colocan en la posibilidad de ser víctimas de algo y por lo tanto quieren que haya castigo para el infractor. Así es. Pues bien, en el caso de la eutanasia pasa exactamente lo mismo. Las personas se ven a sí mismas como víctimas. Claro, como una enfermedad. Como la misma situación. Como potenciales personas que eventualmente tengan que padecer dolores innombrables, que tengan que padecer estancias gigantescas con unos costos brutales para la familia y por lo tanto, en esa posición de víctima, dicen, yo no quiero para mí una situación de ese tipo.
Para mí y para otros, en algunos casos también piensan en los familiares, sobre todo el entorno familiar. Sí, pero estoy de acuerdo contigo. Pero eso es más jodido porque cuando tú ves alguna de las encuestas que hay y tú elevas, por ejemplo, la pregunta de ¿estaría usted dispuesto a experimentar cualquier tipo de futura droga o alguna medicina en, qué sé yo, algún familiar? Todos te dicen que sí. ¿Todos te dicen qué? Que sí, que sí, claro, puedo decir, porque no quieren que se vaya la expectativa de que pueda seguir viviendo. Sí, claro. Oye, pero espérate la discusión que se va a venir, que esto va a ser una especie de eugenesia. Ahí ya estoy viendo ahí lo que se va a decir en el Congreso, porque esto casi que es una limpieza, que es una limpieza de seres humanos. Ahora, yo creo que si ven en la legislación comparada, la mayoría de los países que hoy día tienen eutanasia tiene una serie de protocolos de resguardo para evitar ese tipo de situaciones. Hay control, por ejemplo, en muchos casos lo que hace, por ejemplo, si la persona solicita, de hecho hay como 3 niveles, cuando tú lo solicitas estando antes de tener alguna enfermedad, es decir, tú estipulas como una especie de testamento de que en caso de... Otra, cuando tú estás enfermo y entonces en ese caso tu médico tratante y una junta médica tienen que determinar si es admisible o no. Aquí no se ha llegado todavía a eso. No, lo que la legislación compara, claro. Sí, y también, por ejemplo, lo que ocurre cuando la persona está ya en el fondo fuera de su sano juicio, está inconsciente, está en coma. Y que eso tengo muchas ganas de ver el gremio médico cómo aborda la discusión. Claro. Todavía no contestan la encuesta. Porque tú tienes aquí incentivos perversos. Claro que un incentivo perverso, la eutanasia de alguna manera para un proceso de que te pongo un ejemplo, qué sé yo, un pulmón artificial que te mantiene vivo, qué sé yo, por una máquina, te cuesta 300.000 pesos diarios. Claro que sí. Y tú, qué sé yo, vas a interrumpir ese flujo de plata de pronto en función del buen morir. Me gustaría el gerente general de una clínica que diga, oye, ¿cuánto me significa? Lo que pasa es que ahí pero yo quiero plantear otra cosa respecto a eso. Sí, yo creo que tiene que ver. Yo creo que es muy importante que la iniciativa que Vlado ha insistido de manera permanente, o sea, no ha dejado este tema, lo ha insistido él, incluso no ha estado en la Comisión de Salud y ha trabajado con distintos parlamentarios para que sea impulsada y permitir el debate. Y antes de ser parlamentario lo planteaba. Sí, yo creo que eso es muy valorable, pero a mí lo que me preocupa, que incluso tiene que ver con el debate que va a venir después, es que, y que se ha instalado ahora, es el argumento, es la sociedad está preparada o no está preparada. Los típicos que se niegan a estos debates, la sociedad nunca está preparada, y yo creo que los parlamentarios son los que no están preparados. La sociedad generalmente sí está preparada. Pero habría que hacer muchas minutas. Es que claro, aparte que la idea de la sociedad no está preparada es un argumento. En un país verdaderamente liberal, en el país verdaderamente liberal, por ejemplo, digo, California, ¿por qué no tiene una qué sé yo, obligación perentoria de que tú uses casco cuando andes en moto? Porque porque la pregunta al final, en términos estrictos, es liberal. ¿Qué cosa, la eutanasia? No. En esta que te estoy diciendo, el liberal te dice, ¿por qué el Estado va a tener que obligarlo a usted a protegerse de usted mismo? Es que ahí entra como como se dice, la gran familia liberal, porque, por ejemplo, es que hay libertarios que te dicen eso, hay libertarios que te dicen que no debería existir el semáforo. Ya, pero tú estás de acuerdo con la autorregulación. Pero eso regula el tránsito. Pero hay libertarios y montones. Por eso, y hay otros que no. ¿Por qué tiene que ser obligatorio usar cinturón de seguridad? ¿Por qué el Estado me protege a mí mismo? Yo sabré el riesgo de correr. Ante eso, ¿cuál es mi argumento? Yo creo que efectivamente tú puedes decidir, exactamente, tú puedes ir sin cinturón o sin casco. El problema es que tú igual puedes, en un accidente, sin cinturón, yo puedo salir disparado y convertirme en una especie de elemento que agreda a otro. Oye, te transformas pero cascos en casco. Pero además, en el momento que tú no sigues esas regulaciones, te transformas en un costo para los demás. Te transformas en una carga para los demás. Tu ejercicio de la libertad también tiene que implicar y considerar. Eso no vale para la moto, eso vale para que dañar a terceros. Pero fíjate que los parlamentarios hoy día, los más conservadores, evidentemente han dicho, es que Chile no está preparado para este debate. Nunca está preparado para ningún debate. Pero ¿cómo saben ellos cuando estamos nosotros preparados? O sea, yo creo que es porque hay una tranca. Fíjate que en la época de la dictadura, Pinochet como dictador decía, es que Chile no está preparado para la democracia.
Claro, o sea, claro. el argumento... Pero siempre Que siempre de hay iluminados, limitación, po, o siempre sea, hay Claro, la idea de los iluminados Oye, que pero- creen que... pero- A mí me parece una Ahora, lo falta de respeto. importante- Es bien interesante el tema de lo que pasó en la Comisión de Salud, porque efectivamente el debate que se dio, no sé si lo pudieron seguir o si, bueno, si pueden en algún momento escuchar, porque de verdad un debate muy interesante, fue apoyado por ex parlamentarios de la mayoría, por Crispi, por la Claudia Mix, obviamente Carol la también. Carol Cariola. Recibió mucho más apoyo que eso. Pero me refiero a que lo que iba a decir también por Víctor Torres, ¿no? Y eso yo creo que ha sido súper interesante cómo se han ido aproximando a estos temas. Cada día está Algunas más lejos de la personas- cada día está más lejos la de ese Víctor Torres, le mandamos mucho cariño, así que hay muchos partidos que lo pueden recibir. Pero Oye, me parece que es interesante como proceso de transformación cultural, en serio, lo que hemos hablado tantas pasa es que veces, ahí ¿no? cambia el- De cómo ha ido cambiando ha cambiado esta la- discusión y se puede demorar los 3 años, eso es Aparte- otra cosa. Pero ya tenemos la identidad de género, tenemos la idea de aborto, hay varias temáticas Aparte que hay un antes tema- pensaban Oye, que éramos espérate, inmaduros para tomarlo. lo importante es que las Así personas es súper también bueno. las personas también entiendan que un proyecto de eutanasia se va a referir a enfermedades que son incurables y que tienen un desenlace. Tienes que tener, Ay, no, son tres ahí es, causales. por eso hay un- Son tres tienes causales. tienes que tener una certificación Sí. médica, no, o sea, no junta solamente por médica. un solo médico, Es además una es junta cosa- médica. Y además médica. que son 3 causales y también Sí, no es llegar y, una hola. causal psicológica, que yo creo que es súper Yo interesante. te iba a plantear que en una sociedad muy Psiquiátrico. liberal lo que debería existir Hola. son clínicas que te ofrezcan eutanasias Obvio. Pero de fíjate buena que calidad. entre el debate que impactó O en Chile, placentera, o placentera. entre lo que Eutanasia placentera. impactó en el debate en Chile es el caso español de este señor Pedro. que asiste la Mar muerte Adentro, sí. la película Mar No, Adentro. no, el que salió hace una Ah, semana. el que ayuda a la esposa ahora, claro. ahora. Tremendo. Eso es tremendo, eso es horrible. Tremendo. O como Impactó ¿cómo se O el de llama Jack la película? Kevorkian, ¿Cómo el se de llama Jack la película Kevorkian. francesa, tú que eres de cinéfilo, la película francesa que también él la termina matando. ¿Amor? Cuando No sé. cuando Sí, ¿te acuerdas? L'amour, sí. También es No, eso, pero este no es una bella. película, este es un caso No, pero se muy pasa. que impactó a todo el mundo porque además él de asistir a Ya su nos señora a morir. Bueno, ahí se produce estaba la... Yo detenido. creo que ojalá en la discusión parlamentaria Vamos parta la parlamentarios a discusión leer. con respecto al concepto de la vida buena. Porque yo en mi concepción Ahí pueden personal, morir. Vida buena la y pueden vida morir. buena implica el no sufrir antes de morir. Yo creo que ese es como un elemento clave. Yo discrepo un poquitito contigo. ¿Cómo va a ser agradable No, sufrir antes de morir? no. Yo creo que el sufrimiento, Exacto. o sea, el padecimiento, uno puede decir qué significa sufrir. El padecimiento tú a veces tenés que pasar, o sea, te viene una fractura, vaya a tener dolor, y la cuestión no vaya a no sufrir. Permanente. Está bien, pero si a mí me dicen, sí lo te entiendo. quedan 4 meses, No, pero el ¿para no qué me voy a sufrir- someter a un el sufrimiento no- que aparte genera sufrimiento con mi No, familia? pero el no sufrir el no sufrir en la vida humana es una contradicción. Es una Tú contradicción, sufres obvio, sí. estando vivo, Sí, digamos, obvio. permanentemente porque Pero que la muerte no sea una tortura, yo creo que ahí va un Claro, poco. Ya tenemos suficiente con la vida. ya, nos tenemos que ir. Yo les quiero avisar que yo también me tengo que retirar porque hay una situación familiar que tengo que estar ahí. Así que les agradezco a todos ustedes y Ricardo Basáez toma el control. Conéctate a la web. Y sigue el debate por Twitter en @Radio La Clave. Ya vuelve Combinación Clave, solo por la 92.9. A las 11 de la mañana, de lunes a viernes, Emprender es Clave.